Las investigaciones son caras, los casos son pocos y ahí está un poco la problemática. Un principio básico que es el de equidad, que no se cumple, que hay una brecha sanitaria por tu código postal. Buenas tardes, escuchábamos el testimonio de dos familiares que tienen que vivir con casos de enfermedades raras. Su mayor problema es la escasa visibilidad que se le da a estas patologías. Leticia Gutiérrez. 230.000 personas en Castilla y León tienen alguna enfermedad rara. Son el 10% de la población. Este centro estatal en Burgos es hoy un lugar de reivindicaciones, sobre todo para la investigación y el diagnóstico temprano. También hoy hemos conocido los datos del IPC adelantado. Los precios continúan subiendo. En este mes de febrero lo han hecho en un 1%. Lidia Corral. Sí, la principal causa de que esto siga ocurriendo es el coste de la energía. Los mayoristas es su principal queja porque acaban repercutiéndolo en el precio final. Mucha gente se piensa que nosotros somos los que movemos los precios. No, dependemos del origen. Todo el mundo tenemos un incremento de costes bárbaros y eso hace que lógicamente los precios lleguen más altos al consumidor, pero no porque nadie se quede con ello, ¿eh? La jornada laboral de 35 horas para los funcionarios es una estrategia electoral de la Junta, según el PSOE. Para el presidente Mañueco, en cambio, es un compromiso cumplido. Cada vez que hay elecciones, el Partido Popular saca del cajón anunciando avances. Es un compromiso. Se tenían que dar unas circunstancias económicas y sociales. Les hablaremos de Berni y del caso Mediador. Un exdiputado socialista organizaba fiestas con empresarios en las que había drogas y prostitutas. Le acusan de dirigir una red de extorsión. Los populares han pedido la comparecencia de varios ministros. La Guardia Civil de Segovia desmantela una banda que estafaba con tarjetas de crédito clonadas. Lo hacía en toda España. Hay 137 víctimas y 18 detenidos. En cuanto al tiempo, de nuevo jornada muy fría. La nieve incluso va a llegar mañana a zonas de la meseta. Silvia. Sí, vamos a continuar con esas temperaturas máximas entre los 5 y 6 grados como mucho, y mañana las nevadas llegarán a puntos de la provincia de León y también de Zamora. La crisis está llevando por delante las galerías de arte. Lo hemos visto en Valladolid o en León. Hoy conoceremos un nuevo caso, este en Soria. Venden las obras a precio de saldo. A pesar de que el Gobierno indicó que habíamos tocado techo, los precios han seguido creciendo en febrero. Según el IPC adelantado de hoy, lo hicieron un 1% respecto al mes de enero y la tasa anual se sitúa en el 6,1%, 2 décimas más que la anterior. Lo mismo escala la inflación subyacente, que se coloca en el 7,7%. ¿Cuáles son las causas, Lidia? Pues influye el encarecimiento de la alimentación y de las bebidas no alcohólicas, pero sobre todo la subida del coste de la electricidad, que ha roto con la tendencia que llevaba a la baja de los últimos meses. En febrero se ha pagado el megavatio hora al doble de lo que se pagó en el mes de enero. Por contra, han dado un respiro los carburantes y el transporte de viajeros. Producir plátanos y venderlos en el mercado, por ejemplo, es un 30% más caro. Tienen que almacenarse a una temperatura concreta, 17 grados. Los mayoristas alertan de que ya no pueden ajustar más los precios. Cada día salen toneladas de frutas y verduras de este centro de distribución mayorista. Aquí también han subido los precios. Ha subido a todo el mundo porque no hay género en origen. Escasean por las heladas de los últimos días. Al no hacer buen tiempo, pues no sale. Sale muy pocos kilos y claro, lógicamente pues se encarece el producto. Y no escapan del incremento de los costes energéticos. Se han aumentado en algunas cosas el 100%, el 70%, y entonces eso hace que la situación sea muy complicada. Tengo unas facturas que prácticamente estoy pagando el doble de luz. La luz y del gasoil. Como hay menos producto, se vende más caro. Tienes que intentar repercutir lo menos posible en el precio, que ya parte de ellos lo asumimos, pero hay momentos que dices no podemos asumirlo. La repercusión en los productos no se puede hacer en base a lo que soportamos, porque si no, no podríamos vender. La escalada de precios afecta también a la carne. El lechazo se vende como en Navidad de hace unos años. Cartón, plástico, ha subido, eso sí que ha subido muchísimo. Todo lo que necesitamos para ponernos en marcha a diario, luz, gasoil, la verdad que eso nos lleva a rastras, pero con mucha delicadeza, pero no nos suelta del cuello. El precio de algunos alimentos se multiplica por 3 en el trayecto del campo al mercado.
Los consumidores, ya ven, pagan unos precios cada vez más altos, mientras los agricultores reciben cada vez menos por sus productos. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha dicho hoy en Salamanca que no se puede controlar el aumento de los precios siempre que exista un coste energético y de materias primas tan elevado. O sea, es básico que esa ley se cumpla, que cada eslabón de la cadena obtenga como mínimo un cierto beneficio por la actividad que genera, y luego realmente el mayor problema que hemos tenido de este encarecimiento de precios es un sobrecoste de input, sobre todo de la energía, que mientras no se controle ese sobrecoste, el resto de los eslabones no pueden disminuir los precios. O sea, es imposible controlar algo que parte de un coste energético excesivamente elevado. En Madrid se ha reunido esta mañana la mesa del lúpulo, cuya producción acapara casi en su totalidad la provincia de León. Asaja ha propuesto corregir los recortes en las ayudas que plantea la nueva PAC, pero su principal demanda ha sido revisar el contrato con la empresa compradora, firmado para el periodo 2017-2024. Reclaman una revisión al alza, también por el incremento de costes que puede hacer inviable el cultivo. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a estudiar la situación. Y hoy sindicatos y patronal se han unido para defender la continuidad del Servicio Regional de Relaciones Laborales. Ambos han apelado al espíritu democrático del PP para que revierta la decisión de Vox de eliminar el SERLA. Aseguran que se está poniendo en riesgo la convivencia entre empresas y trabajadores. Junto a catedráticos y profesores de universidad, han participado en una jornada en el Consejo Económico y Social. ¿Cuántas horas de huelga va a repercutir, va a ocasionar esta eliminación del servicio de mediación y arbitraje? Pues seguramente muchas, tantas como se ha evitado en el pasado. Incomprensible desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista europeísta. La devolución de la jornada laboral de 35 horas a los empleados públicos de la Junta es para el PSOE una treta electoral. Aseguran que cada vez que hay elecciones, el PP saca el acuerdo de las 35 horas del cajón, anunciando avances para, una vez celebradas, volver a guardarlo. Creemos que es otra treta que solo busca obtener un rédito electoral a tan solo 3 meses de las elecciones municipales y a costa de engañar una vez más a los empleados públicos. La Junta de Castilla y León, por su parte, considera que es ahora, en este momento, cuando se pueden implantar las 35 horas semanales para los funcionarios. Fernández Mañueco dice que, a pesar de la reducción de jornada, la calidad de los servicios públicos está garantizada. Tenemos que atender la petición de los empleados públicos, pero también tenemos que garantizar la calidad de los servicios públicos. Da igual que sea sanidad, administración general o docentes. La cuarta reunión entre los letrados de la Administración y el Ministerio de Justicia ha finalizado de nuevo sin acuerdo, ya que el comité de huelga considera inaceptable la propuesta. Esto está provocando el retraso de miles de juicios. Hoy en León, por decisión del propio juez, se han celebrado 7 sin la presencia de los letrados, todos relacionados con ingresos mínimos vitales, impugnaciones de altas médicas o incapacidades permanentes. Hoy se han concentrado bomberos forestales frente al Ministerio para la Transición Ecológica con la intención de exigir al Gobierno una normativa básica en toda España. Y hace unos minutos, en el Consejo de Ministros, se ha aprobado ese nuevo estatuto común para el sector. Sergio García. Sí, ha sido hace unos momentos. La vicepresidenta Rivera ha dicho que este proyecto de ley ya está listo para pasar por el Congreso de los Diputados y llevar a cabo su tramitación legislativa. Lo que busca es establecer un marco común para todos los bomberos. Dice la ministra, ha reconocido que su profesión se ha regulado de forma muy diferente en las comunidades autónomas y que por eso era necesario hacer este estatuto, que reconoce la categoría profesional de los bomberos a nivel nacional, pero también aborda otras cuestiones importantes como la edad a la que pueden acceder a la jubilación o la defensa jurídica de todo el colectivo. En total, dicen desde el Gobierno, un plan que trata de satisfacer la demanda de hasta 20.000 trabajadores en nuestro país. Es por primera vez hacer un reconocimiento legal expreso e individualizado de la categoría de la figura profesional de bombero forestal a nivel nacional. Un marco básico para agentes forestales y medioambientales, reconocimiento, el fortalecimiento de su condición de policía administrativa especial y policía judicial. Sobre este estatuto del bombero forestal, el consejero de Medio Ambiente ha resaltado que todo lo que redunde en el beneficio de los propios profesionales será bien recibido en esta comunidad.
Castilla y León cumplirá estrictamente la ley que se dicte por el Parlamento Nacional, como es también un apartado muy relevante que esperemos que se refleje en esa norma, que es la prevención y la actuación cuando no hay incendios, sino preparando los bosques y los montes para ser más resilientes. Todo aquello que redunde en su beneficio será bienvenido y será, desde luego, aplicado de forma estricta. La FP se confirma como uno de los caminos de más éxito hacia la inserción laboral. La Junta ha presentado en Salamanca los datos de una encuesta realizada a los alumnos del curso 2020-2021. Más del 86% había encontrado trabajo. Sí, una inserción altísima. Un año después de finalizar su formación en FP, casi 9 de cada 10 alumnos en Castilla y León han encontrado trabajo, una cifra muy relevante que incluso en las familias con peor comportamiento supera con creces el 65% de inserción, así escalando hasta superar el 90% cuando hablamos de FP dual, algo que tiene mucha importancia porque el objetivo de la Junta de Castilla y León es esta legislatura convertir toda la FP en dual como parte de su estrategia clave en la lucha contra la despoblación y la retención de talento joven. Que la formación profesional no solamente permite tener acceso a un puesto cualificado importante, sino que también lo hacen dentro de la localización, dentro de su provincia. Es una forma muy importante de retener el talento en nuestra comunidad autónoma. Así, el 81,8% de los que acceden a empleo lo hacen en la provincia de origen. En Ávila esta mañana el consejero de Economía y Hacienda ha presentado una línea de ayudas para las empresas. Hay 3 tipos en los que ha incidido: para la ampliación y mejora de polígonos de ámbito municipal, para la innovación y para la internacionalización. Una de las compañías que ha accedido a estos apoyos es Onyx. Florida tiene el sobrenombre del estado soleado. En el pabellón de los Miami Heat, ellos ponen el sol y la empresa abulense Onyx Solar su vidrio fotovoltaico. Es el único material de construcción que tiene propiedades activas, es decir, se integra en la envolvente del edificio en múltiples soluciones constructivas, arquitectónicamente muy atractivas, que lo que hacen es coger la luz del sol y la transforman en energía limpia y gratuita. Con ello han creado más de 400 proyectos en 60 países y gracias al apoyo del ICE han podido desarrollar este vidrio fotovoltaico blanco, un auténtico reto debido a la pérdida de eficiencia de este color. Una lámina basada en nanopartículas que por un lado refleja todo lo que es el espectro visible para conseguir ese color blanco, pero por otro deja pasar el infrarrojo, que es la parte que más absorbe la célula. Y este producto ya está generando energía limpia en unos apartamentos de Urdov, Suiza, y en este edificio de Tel Aviv. Desde Ávila, Onyx Solar exporta sostenibilidad a todo el planeta con la ayuda del ICE. O sea, el hecho de que sean enfermedades poco comunes no significa que vaya a ser imposible encontrar una cura o que vaya a ser imposible, no, porque nos está diciendo la ciencia con otros resultados que es posible. Que se invierta en investigación, eso es lo que hoy piden los pacientes con enfermedades raras y no son pocos, 230.000 personas en Castilla y León, que es tanto como el 10% de la población. Para ello sería un paso aumentar el número de patologías que se detectan a través de la prueba del talón. Ahora son 12, pero hay comunidades que llegan hasta las 40. Eso y un plan nacional que garantice el acceso a todos los recursos sanitarios, independientemente del territorio en el que viva el paciente. Él es Eric, tiene 4 años y síndrome de Usher. Fue un poco la confirmación de no tenemos que buscar más, sabemos lo que hay, tenemos un diagnóstico, que hay veces que hay enfermedades raras que no se tiene diagnóstico. Apasionado de los números y los dibujos, va al colegio como cualquier otro niño de su edad, pero los problemas de vista y oído frenan su desarrollo madurativo. Tiene comportamientos, rasgos un poco que se pueden similar a los que tiene un niño con trastorno del espectro autista. En España solo se conocen 6 casos como el suyo. Para potenciar la investigación y prevenir la pérdida de visión, sus padres se han sumado a una iniciativa europea. Se llama Safe Sight Now. Las investigaciones son caras, los casos son pocos y ahí está un poco la problemática. Los tratamientos varían en cada comunidad autónoma. Leonor tuvo que matricularse en una universidad madrileña para poder optar a un tratamiento que Castilla y León no ofrecía. Pues una auténtica ingeniería sanitaria, yo lo califico así. Igual que tu código postal va a influir para tu asistencia sanitaria general ya, de asistencia básica, en enfermedades raras aún más. Piden un plan nacional. Si hay medios, que por favor nos den la opción de poder acudir al centro donde tengamos esos medios,
porque el dolor no espera. Para que la ciencia y el tiempo corran a su favor. Mejorar la investigación y el diagnóstico de las enfermedades raras son algunos de los retos de las personas afectadas por alguna de las 6.000 enfermedades raras. En estas jornadas celebradas en el Centro de Referencia Estatal que se encuentra en Burgos, se han analizado los diferentes aspectos que preocupan ahora a los enfermos y a sus familiares, y también se ha presentado una guía práctica para la inclusión de los escolares con enfermedades raras. El presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León asegura que no son 4.000 los suicidios anuales que se producen en nuestro país. Eleva la cifra al doble. Reclama la creación de un departamento específico de psicología en los centros escolares para ayudar a los chavales que sufren bullying. Se ve que es necesaria la creación de un departamento independiente. Lo que no podemos hacer es, como ocurre en alguna comunidad autónoma, tirar en paracaídas psicólogos a un instituto, que de repente entren psicólogos en una clase y digan fulanito y menganito de tal, se vengan conmigo que tienen cita con el psicólogo. Estamos estigmatizando a esa persona. 700.000 personas tienen diagnosticado Alzheimer en estos momentos en España y se calcula que en 2050 puedan ser más de 2 millones. Este muñeco que ven es una solución, o parte de ella, para este grave problema que requiere todos los esfuerzos en investigación. El Centro de Referencia Estatal de Salamanca pone en marcha un estudio sobre una de las terapias más prometedoras, un robot muy particular. Se llama Nuka y es una foca bebé. Reacciona ante los estímulos, es suave, se deja acariciar y genera sentimientos muy positivos. La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una organización que ha estafado al menos a 137 personas allí y en Madrid, personas además con graves problemas económicos. Los detenidos, 18 de momento, animaban a las víctimas a pedir por internet microcréditos de entre 400 y 800 euros. Y una vez que las entidades se los concedían, traspasaban ese dinero a sus cuentas. 1 de cada 5 delitos en España es ya cibernético. Y una vez recibido el dinero por parte de estas mulas, se repartían el 50% a estas personas y la organización. Posteriormente, los componentes del grupo criminal se hacían cargo de la amortización mediante tarjetas bancarias de particulares que previamente habían clonado, habían adquirido a carteristas o con números de tarjetas conseguidos a través de anuncios falsos en Internet. El caso mediador ha vuelto esta mañana al Congreso, uno de los puntos donde se realizaban algunas de las reuniones con empresarios que la justicia está investigando. Por el momento la trama deja 13 detenidos con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo y tráfico de influencias. Aunque solo uno se encuentra en prisión, el Partido Popular exige directamente la comparecencia de 3 ministros, pide los registros en la Cámara y no descarta que la trama salpique a otras instituciones. A un gobierno autonómico que afecta probablemente a uno o más ministerios y que afecta a una buena parte del grupo parlamentario socialista en el Congreso y parece ser también al grupo parlamentario socialista en el Senado. De lo que conocemos hasta ahora, puedo decirle que no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Esperamos tener más fuerza en los sucesivos comicios electorales para garantizar la limpieza y la transparencia de las instituciones. A pesar de los datos que conocimos ayer del Consejo General del Poder Judicial, la ministra de Igualdad insiste. Las rebajas de penas por la aplicación de la ley del solo sí es sí son una minoría. Irene Montero ha puesto como ejemplo el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya revocado una rebaja de pena de la Audiencia Provincial de Zamora. Vamos a esperar a tener el conjunto de los datos oficiales, que es lo que nos puede dar una foto completa de esas decisiones judiciales de rebajas de penas que seguimos manteniendo que son una minoría. Más cosas, Fernando Sánchez Dragó reconoce que su reciente premio Castilla y León de las Letras llega tarde. Anoche, en una entrevista en el programa de Castilla y León Televisión, Cuestión de Prioridades, explicó que en el año 99 estuvo a punto de conseguir el premio, pero no lo obtuvo por motivos políticos. Estas cosas se saben, se filtran, ¿no? Y bueno, hubo una zancadilla política, como es usual en este tipo de actividades. Este es un premio que se le da a un escritor por su trayectoria literaria. Que luego ese escritor está vinculado a la derecha, a la izquierda, es del Madrid, del Atleti, del Numancia, que sea eso, ¿qué tiene que ver? Yo voy a hacer un discurso de vinculación con las tierras de Castilla, de León y sobre todo de Soria. Yo no voy a hacer la más mínima alusión a la política. A mí la política no me interesa.
Se necesita un partido político para llegar a una alcaldía, pero luego se puede gobernar sin ellos, sino que se lo digan a los alcaldes no adscritos. Así es como se denominan cuando abandonan su formación o directamente son expulsados. Una figura poco común, pero cada vez más frecuente. Estas siglas llevaron a Tomás del Bien a lo más alto del Ayuntamiento de Toro, en Zamora. Unos meses después, el partido le expulsó. Desde entonces trabaja como alcalde no adscrito. Igual, en los mismos objetivos, porque en el trabajo municipal creo que no hay una ideología tan marcada. En busca de una reelección, su futuro es aún incierto. Si el PSOE quiere que yo vuelva al PSOE, lo primero que tiene que hacer es contestar a un recurso que está presentado hace 3 años. Otro caso fue el de Samuel Folgueral. Tras una moción de censura, asumió la alcaldía. Esa decisión le costó su expulsión. Se dirimió en Ponferrada alguna lucha política del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Una etapa que recuerda de libertad. Para poder llamar con total libertad a las puertas de las administraciones superiores y gestionar recursos. Pero también con sombras. Una mayor soledad. Tienen las obligaciones de ir a los plenos, de participar en la vida local, pero los derechos están más limitados. Por ejemplo, en algunos municipios no pueden participar en todas las comisiones. Su expulsión no impide dejar el acta. Hay muchos que lo han utilizado para intentar buscar acomodo en otras formaciones políticas después de las siguientes elecciones. La regulación en 2003 de la figura del concejal no adscrito vino a limitar los casos de transfugismo más frecuentes en épocas anteriores. Seguimos muy pendientes de la borrasca Juliet, que ha tenido consecuencias en toda Castilla y León, especialmente en la zona norte y este de la comunidad. En la provincia de Soria fue necesario incluso cortar varias carreteras y esta mañana el puerto de Oncala continuaba cerrado. Sara Martín. Uno de los puntos más afectados es la SO 650, la carretera que une Oncala con San Pedro Manrique, en concreto el puerto de Oncala. El único punto que en la jornada de hoy ha continuado cortado al tráfico. De hecho, esta mañana la Guardia Civil ha tenido que intervenir para ayudar a salir a varios camiones que se habían quedado atascados. En la jornada de ayer también 4 rutas escolares se vieron afectadas y aunque en el resto de la red de carreteras de la provincia el tráfico es normal a estas horas, preocupan especialmente las bajas temperaturas, por lo que se ha activado la alerta amarilla en toda la provincia. ¿Qué riesgos entrañan las bajas temperaturas? ¿Cómo evitarlos o cómo actuar ante ellos? Son medidas que forman parte del Plan de Autoprotección de Castilla y León. Se va a enseñar a la población de 376 municipios de la comunidad. ¿Cómo evitar una desgracia en caso de inundación? Pasa un río por nuestra localidad y sabemos que viene mal tiempo, lluvias y demás. Una buena idea sería no aparcar nuestro coche a lo de esa orilla del río, ¿no? Llevarlo a una zona más elevada. Esta es una de las medidas de autoprotección. A través de estas pantallas y de realidad virtual a modo de juego, en este espacio enseñan cómo prevenir y actuar ante posibles riesgos. Lo que queremos es llegar a la población en general para, digamos, empoderarles, hacerles conscientes de que tienen que autoprotegerse ante los peligros que podemos encontrar en nuestro hogar, en el medio ambiente. 2 camiones recorrerán este año 376 municipios, empezando por Zamora y terminando en El Espinar, Segovia. El objetivo ideal es que de esos 322.000 incidentes de protección civil que hubo el año pasado, pues quizá con una buena autoprotección serían muchos menos y además con un pronóstico más favorable de posibles daños a personas individuales, colectivos, a bienes y al entorno. Especialmente está dirigido a escolares, personas con discapacidad y mayores. La base militar de Castrillo del Val, en Burgos, será uno de los emplazamientos militares que impartirá formación castrense a soldados del ejército ucraniano. Está previsto que un total de 46 efectivos permanezcan en esas dependencias durante el próximo mes. El próximo viernes 3 de marzo está previsto que aterrice en Madrid el avión procedente de Ucrania con los soldados que vienen a recibir formación militar en España. Esa misma tarde está previsto que 46 de ellos se desplacen hasta esta base militar Cid Campeador de Castrillo del Val, en Burgos, donde van a recibir formación en tareas de desminado y labores de artillería. Una formación que se prolongará durante un mínimo de 4 semanas y coincidiendo con su estancia en Burgos, está previsto que a mediados del próximo mes de marzo se desplace hasta esta base militar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo primero que voy a hacer va a ser irme al cuartel que hay aquí en Burgos a enseñar a los militares ucranianos, porque domino la lengua y no tienen traductores. También quieren que vaya a Toledo a instruir también a los que están allí y a los que están en Zaragoza.
Primero es aquí, un mes. 170 actos vandálicos contra trenes se cometieron el año pasado en Castilla y León. Renfe ha dado hoy cifras del coste que tuvieron estas pintadas, casi 1,5 millones de euros. Se tuvieron que limpiar 4.000 metros cuadrados de elementos ferroviarios. La mitad de los conductores en España ha sufrido alguna vez vandalismo en su vehículo particular. Hay daños, pero no un responsable al que reclamar. A las aseguradoras estos actos incívicos les cuestan unos 1.000 millones de euros al año. 642.000 conductores de nuestra comunidad han sufrido alguno de estos daños en su vehículo. Me han quitado la antena de radio, me han quitado los tapones de las ruedas. Me arrancaron el retrovisor de cuajo. Nos encontramos que nos habían roto los cristales. Alguna vez alguna rayada. El 13% de los conductores castellano y leoneses reconoce haberse marchado sin dejar sus datos. Que en ese momento sintieron miedo o pánico, que a ellos les habían hecho lo mismo en otra ocasión o simplemente que temen el encarecimiento del seguro. Por un lado están los accidentes y por otro los daños intencionados. Se divierten dándole patadas a los espejos retrovisores en algunas calles en concreto. Los principales motivos son venganzas o coches mal aparcados, según un estudio de Línea Directa. Venganzas que se pasan de la raya y que cada año cuestan a las aseguradoras más de 930 millones de euros. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Una noticia que por desgracia está empezando a ser demasiado habitual. En Soria, la galería Cortavit Arte cierra sus puertas después de más de 10 años de trayectoria. Se despide con una muestra muy especial que abarca 45 obras de autores tan aclamados como Lita Cabellut, Rafael Canogar o Cristóbal Toral. Estarán expuestas 2 meses y a la venta con un descuento del 25%. El promotor de la galería dice que la razón del cierre es económica. Hemos asistido a episodios similares en Valladolid o en León. Intentar pelear por tener una oferta diferente cultural en Soria, que no había. Es una pena tener que abocar al cierre, pero claro, llega un momento que todo esto no puede depender al final de una iniciativa privada y cuando no tenemos ninguna ayuda. Y terminamos como empezamos, hablándoles de los precios. El libro resiste a la competencia de las plataformas digitales. Los lectores que recuperó y despertó la pandemia se conservan y en España ya lee por ocio el 65% de la población, igual que la media europea. Ahora lo que empieza a preocupar es la inflación y sus efectos en la venta de libros. Después del furor navideño, las ventas de los libros se normalizan. El cliente ha comprado muchísimos libros o le han regalado muchísimos libros y tiene que leer. Pero desde las librerías temen que la subida incipiente de los precios pueda perjudicar sus ventas. A partir de enero los libros están más caros, incluso las ediciones de bolsillo que cuando había promociones estaban a 6,95, ahora cuando hay promociones están a 7,95. Sí que es cierto que algún libro viene con un precio que tú dices se han pasado, ¿no? De momento los libreros no están notando que sus clientes habituales como Berta dejen de comprar como lo hacían hasta ahora. No miro los precios, me da igual, me compro libros porque los necesito y me gusta leer simplemente. Pero hay otros como Inmaculada que sí que se han percatado de esa subida. Sigo comprando, solo que a lo mejor un poquito menos. Por el momento el coste de los libros no ha aumentado de forma descarada, pero se espera que entre febrero y marzo las editoriales suban los precios entre 2 y 3 euros. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Esta noche a las 8:30 vuelven las noticias con María Núñez. Pasen una feliz tarde. Adiós.